internacionales, evite problemas de entendimiento con sus clientes, contratos de la International Chamber of Commerce. Vamos a iniciar, por favor, nos presentamos rapidito para tomar la asistencia de los que están participando en este webinar y verificar si los protocolos de audio están siendo los correctos. Por favor, rápidamente. César Montero, Cristian Blas, Gary Barreto, Jesús Arilla, Julio Vargas, Katia Ivón. Por favor, necesito tomar asistencia de los estudiantes del curso de broker, del curso de consultor junior, del curso de formación de analista de comercio exterior, que son directamente evaluados en sus conferencias y foros de participación, y damos la bienvenida a todos los usuarios que se conectan directamente como invitados. Son de los cursos que son semipresenciales de broker, análisis y comercio exterior. Bien, listos, entonces acá estamos. Katia, Jesús, Julio, Gary, César, Edwin, me faltan algunos, por favor, confirmen su asistencia. Bien, me está faltando Ivonne, me está faltando Cristian, me está faltando Leslie, me está faltando, bueno, ya creo que estamos. Katia, falta Katia. Bien, Cristian, Leslie, y faltaría nada más nuestra amiga Katia a ver que nos indique que está presente. Bien, ya estamos. Entonces, vamos a dar inicio. Voy a quitar el tema de la cámara para darle prioridad a la presentación. Voy a tratar de hacer una conferencia muy rápida. Recuerden que esta conferencia la mencioné en los cursos, los links directos material de esto. Voy a hacer de información, voy a tratar de hacer lo más práctico posible, y luego vamos a dar 15 minutos de red de preguntas, y esta información está grabada, así que traten de captar lo más que puedan y pueden revisar luego punto el material, trabajando a medida que vamos nosotros generando los contenidos. Entonces vamos a hacer 30 minutos intensivos y luego empezamos con la rueda de preguntas, ¿ok? Empezamos. Bien, entonces estamos acá en el tema Aprende a elaborar contratos internacionales. Primero hay un tema de la globalización que es lo que tenemos que entender. Cuando hablamos de contratos internacionales, estamos hablando de contratos que trascienden la frontera. Son contratos en el cual las empresas se ven obligadas a aprender nuevas culturas, nuevos retos, y el simple hecho ya de trabajar con otros compradores internacionales nos da el reto de entender las legislaciones de cada país que se tienen que considerar al momento en el que desarrollamos un contrato internacional, de los más de 52 contratos internacionales que existen en el comercio. Entonces, esa tendencia de los mercados y de las empresas a extenderse alcanzan una dimensión que sobrepasa las fronteras, y estos son los nuevos retos que hay, y en concreto hay que ser competitivos, hay que gestionar mejor el conocimiento. Esto es un tema de tendencias que hay en temas de consumo, por mostrar alguna de ellas, las nuevas exigencias de los consumidores, que el producto tenga buena apariencia, que el producto sea conveniente, práctico, de fácil uso, que tenga un valor agregado, y así como piden certificaciones y otros conceptos más, también acá vienen los conceptos de las contrataciones. El tema de comercio exterior siempre ha sido un tema de mucha problemática, en el sentido en que no hay muchas empresas que han saltado
de una manera adecuada el tema del comercio porque existen muchos mitos o la cultura proexportadora no ha sido suficiente, exportando más del 70% de productos primarios, nos concentramos en pocas empresas, no mapeamos muchas más empresas de las que ya conocemos y aprovechamos menos del 5% de biodiversidad en agronegocios. Las pymes tienen varios problemas en este tema de la internacionalización y uno de ellos, uno de los importantes es el tema de las limitadas capacidades técnicas y gerenciales dentro de las que se encuentra la contratación internacional. Entonces, ¿cómo esto se grafica en el comercio exterior? Nosotros cuando estamos trabajando en un tema de comercio hay una actividad comercial entre privados. Esto quiere decir de que el comercio internacional, que es un uno a uno, comprador con exportador, vendedor y comprador, la relación es una relación privada, es una relación en la cual ambas partes van a operar sin que haya ninguna presión, sin que haya una obligación, van a asumir algún tipo de compromiso y responsabilidades de lo cual nace el tema de contrataciones. Existen actualmente esta cantidad de acuerdos comerciales, tanto los que ya están en vigencia, como ustedes verán, cubrimos por lo menos el 80 o 90% de los países a los que normalmente tenemos tráfico y hay algunos que están en negociación y otros por entrar en vigencia. Entonces, bajo todo este término que empezamos a mostrar de lo que es el tema de la coyuntura actual de la exportación, el tema de las pymes y el tema de la problemática que existe en el término de formalidad y lo que es gerenciamiento, surge este concepto de los contratos internacionales. Que cuando hablamos de contratos internacionales empezamos, tiene básicamente es un acuerdo de dos o más partes para crear, regular o extinguir una relación jurídica. Hay elementos en el contrato, ¿ok? Como es el acuerdo pacto, las regulaciones, la temporalidad de las obligaciones pactadas y los términos contractuales no pueden ser modificados por leyes o disposiciones de cualquier fase. Entonces, cuando hablamos de los contratos nos referimos a una relación privada, netamente, donde si no marcan algún tipo de legislación vigente, se rige básicamente por el entendimiento de ambas partes. Y cuando hay algún tipo de discrepancia, las partes tienen que resolver el tema sin la intervención de algún tipo de disposición adicional, debido a que cuando las partes pactan en favor de un convenio, en favor de un acuerdo, son completamente independientes y tienen la capacidad para poder acordar en el término que ellos buscan directamente. En los contratos internacionales existen estos contratos que son los más conocidos, como les digo, dentro de los 52 contratos que existen, estos son los más conocidos en los contratos internacionales. En principio, el contrato de compra-venta internacional, que como ustedes verán, concentra o contiene también el resto de contratos que aparecen, ¿no? Contiene el contrato bancario, que es el tema de la carta de crédito, la coraza documentaria, o el tema de la con el banco. También contiene los contratos de los operadores logísticos, ¿no? En el compra-venta se ve el tema de transporte, servicios aduanales, etcétera. También se ve el tema de los contratos de seguro y los contratos de desarrollo comercial, que no es más que cuando nosotros desarrollamos un tema de distribución exclusiva, un tema de agente comercial, un tema de piggyback, un tema de alianza estratégica, etcétera. Entonces, con esto nosotros empezamos a ver el tema de los contratos internacionales y vamos viendo las características de cada contrato. El contrato de compra-venta, esto a través del Código Civil peruano, dice, por la compra-venta el comprador se obliga a transferir la propiedad de un bien, el vendedor se obliga a transferir la propiedad de un bien al comprador y éste a pagar un precio de dinero. Y acá un poco la parte de la transferencia de la propiedad con el tema de el respectivo pago, básicamente es lo que inicialmente forma parte de este contrato de compra-venta, que ahora vamos a ver en el tema internacional cómo puede cambiar. El Perú, dice acá, se adhirió a la Convención de Viena, ¿ok? El 22 de febrero del 99,
a través de un decreto supremo, y esto básicamente nos conlleva a que ahora podemos tener una legislación que puede darle algún tipo de, de verificación para que ambas partes, en caso lleguen a una discrepancia, tengan un medio para resolver un contrato internacional si es que ambas partes acuerdan adherirse a esta Convención de Viena que nosotros vamos a ver aquí. Entonces, dice acá de que es importante esta norma por las consecuencias prácticas de facilitar los intercambios de bienes, capital y servicios en el contexto de la mundialización económica, presentando que la Convención solo regula la compra-venta de mercancías. ¿Ok? Entonces, ¿qué normas se pueden aplicar en el comercio internacional? Acá hablamos de varias normas, hablamos la Convención de las Naciones Unidas, las normas jurídicas, el tema de los Incoterms. Recuerden que los Incoterms de la CCI es un tipo de contrato, todos los Incoterms que conocemos, antes eran 13, ahora son 11, son contratos que básicamente tienen tres conceptos que contienen el tema de la forma como va a dividirse las responsabilidades entre el exportador e importador. Se va a evaluar en este contrato de compra-venta de Incoterms el tema de los riesgos y el tema de los costos, quién los va a cubrir en cada etapa. Ok, entonces el Convenio de Viena, un poquito para que vean el ámbito de aplicación, no regula la validez del contrato, tampoco la transferencia de la propiedad, la responsabilidad penal del vendedor por lesiones o muerte que pueden causar las mercancías a terceras personas. El principio de libertad contractual, las partes pueden excluir el uso de la convención o establecer excepciones. Y esto se tiene que realizar. Entonces, la idea es de que si ambas partes no quieren adherirse a esta Convención de Viena, sencillamente pactan en privado y resuelven por sí mismos sus diferencias en caso la hubiera. Entonces, en el tema de derecho privado, no hay derecho de aplicación que rija los contratos mercantiles internacionales. Es importante esto. En derecho privado, ambas partes son libres para decidir entre sí sobre la legislación que quieren que aplique a su contrato. Lo que pueden hacer es tener esas referencias. El contrato se puede regir al derecho del país del vendedor, se puede regir por el derecho del país del comprador, se puede realizar a través del derecho de un país o a través de la Convención Internacional de Naciones Unidas o simplemente por las prácticas de usos comerciales. Los principios de un contrato privado internacional vienen a ver por la autonomía de voluntad de las partes, que quiere decir que no hay una exigencia para que una parte realice un contrato, sino ambos de buena fe y con autonomía de voluntad deciden unirse bajo un propósito. La buena fe, el cumplimiento de lo pactado legalmente y la diligencia debida con arreglo a usos y costumbres de cada sector. Los contratos tienen dos características, pueden ser contratos escritos, pueden ser contratos verbales. Los contratos verbales pueden ser de vía telefónica, se pueden hacer por telefonía fija, móvil o por videoconferencia, o si es escrito se puede hacer por correspondencia, telefax, documentos electrónicos vía telemática o cibernética. Como ustedes verán, la contratación no necesariamente tiene que ser escrita. Sin embargo, los contratos verbales son contratos que tienen mucha más posibilidad de haber discrepancia que cuando presentamos un contrato escrito, debido a que los contratos verbales carecen de medios sustentatorios viables. Sencillamente acá los contratos nacen de buena fe, son autónomos, pero si hubiera una discrepancia en un contrato escrito es mucho más fácil corroborar algún tipo de, digamos, de mala interpretación, lo cual en un contrato verbal es mucho más complicado lograr. Entonces, son características por la cual el tema de los contratos escritos se convierte en algo que debería ser la norma en contratación internacional. Bien, las cláusulas generales que rigen los contratos son, primero, las definiciones de los contratos, luego el objeto de los contratos, ahí hablamos cuál es el objetivo para lo cual estamos contratando, las partes que participan en este proceso, la duración del contrato, los contratos pueden tener una fecha definida o una fecha indefinida. En los contratos de compra-venta internacional se fija los precios y la forma de pago, también las comunicaciones entre partes, la confidencialidad del contrato, un tema importantísimo, la resolución del contrato, es decir, si es que vamos a rescindir el contrato,
cuáles serían las formas de hacerlo y la ley aplicable si es que lo hubiera, los tribunales competentes si es que lo hubiera. ¿Ok? Cláusulas específicas. Tenemos la descripción de los productos, bienes o servicios. Tenemos las autorizaciones burocráticas que en el contrato van a definir el tema de supervisiones, etcétera. Las autorizaciones administrativas, aduaneras. Protección de patentes, marcas y know-how es importante. Cuando yo exportar un producto y tengo una marca, yo puedo decidir si es que prohíbo que el importador patente la marca, porque obviamente me perjudicaría cuando quisiera entrar con otro intermediario. Las garantías financieras que el contrato directamente establecen, la penalización y bonificaciones por el fallo en alguna de las cláusulas o hacer bien la mayoría de ellas o el cumplimiento de algunas excepciones, luego el idioma, texto auténtico y la entrada en vigor. Cuando vemos el tema de los contratos, acá podemos ver un poquito más el cuerpo de los contratos ya en estructura. Tenemos las partes contratantes, el objeto causa del contrato pueden ser bienes, pueden ser servicios. Si son bienes, esos son los tipos de bienes que podríamos contratar, sobre los que podríamos contratar, y son servicios, tenemos ese tipo de servicios que son ingeniería, financiero, transporte, etcétera, ¿no? Eso, todo esto que ustedes ven acá es para mercado internacional. El precio se tiene que fijar claramente en el contrato, la forma de pago, las garantías, las condiciones de entrega que sería en función de los 5 TERS, el mercado objetivo donde se evalúa el riesgo país, la resolución de los contratos que puede ser de dos maneras, tribunales o arbitraje. Y abajo la ley aplicable. Ahí tienen ustedes las causas de incumplimiento de un contrato de compra-venta. Las causas pueden ser voluntarias, que puede ser dolo o culpa, es una forma en la cual existe motivación a incumplir el contrato, que esto es a través del dolo o la culpa, o puede ser un tema involuntario, puede que yo no cumpla el contrato por un caso fortuito, por fuerza mayor. Y las sanciones, ya sea voluntario o involuntario, porque en ambos casos existe un incumplimiento de las cláusulas que se han fijado, existen sanciones para ello, que puede ser la ejecución del contrato, la resolución del contrato o la reducción del precio a través de las bonificaciones que dejaría recibir el intermediario, el comprador o el vendedor. Acá tenemos nuevamente un poquito de los acuerdos comerciales. Cuando nosotros exportamos y tenemos que empezar a entrar a mercados, tenemos que ir directamente a mercados más cerca, más fácilmente accesibles y poder agarrar experiencia en el camino. Cuando nosotros hablamos de los requisitos para exportar, acá tenemos el tema de, uno de los temas para exportar es el RUC, el Registro Único de los Contribuyentes. Se busca que cuando vamos a hacer un contrato internacional y cuando tengamos que tener una empresa ya formalizada, se busca que en comercio internacional un idioma de inglés por lo menos nivel intermedio o avanzado, ¿no? Porque es un elemento fundamental de comunicaciones que hay en los negocios internacionales. Hay unos requisitos básicos que ustedes cuando van a hacer una negociación y van a firmar un contrato tienen que lograr. Primero es la partida arancelaria, conocer la terminología de lo que es una partida arancelaria. Los 5, como ustedes verán, ahí tienen los Incoterms, ¿ok? Acá tienen los Incoterms en la versión 2010 o 2014, perdón. ¿Ok? Con todos los gastos que el exportador o el vendedor y el comprador deberían asumir. Los impuestos son básicamente textos que son contratos que contienen mucha información que sería bueno que ustedes puedan también leer y puedan poder entender a ciencia cierta, porque los Incoterms no solamente es decir que FOPES en el puerto de origen y CIFES en el puerto de destino, sino existe una literatura amplia sobre cada inter que nos permite a nosotros entender cualquier situación que se pueda presentar, como alguna deficiencia en la negociación o un entendimiento inadecuado. Cuando nosotros fijamos el tema del contrato, nosotros tenemos que, como obligaciones, entregar el producto. Acá existe un dónde, cuándo, cómo, la conformidad física y legal, y también entregar la documentación. Y no olviden que la documentación en comercio internacional implica entregar
transferencia de la propiedad del bien. La propiedad del bien se transfiere a través de la documentación, no a través de la transferencia física del producto. Y los documentos de embarque que normalmente se manejan son la factura, documento de embarque que puede ser bajo algunas de esas rutas en función si es marítimo, aéreo, terrestre o multimodal. Luego se requiere una póliza de seguro, que es otra documentación que se necesita, certificado de origen, fitosanitario, zoosanitario, certificado de inspección u otros. El comprador tiene como obligación pagar el precio. Ahí hay que ver cuánto tiene que pagar y es el que se encarga de la recepción de las mercancías y paga el derecho a arancelar impuestos en función al Incoterm que se ha manejado. Bien, requisitos para exportar. Vamos evaluando un poco el tema de contratación con todos los requisitos que tiene el tema de exportaciones. Entonces, estamos viendo cómo vamos generando el aprendizaje tanto de lo que es el tema del comercio internacional y el tema de la contratación, cómo van entre ellos haciendo ese vínculo. Cuando vamos a exportar, nosotros tenemos que tener lo que son los competidores, lo que son directamente los puntos de entrada, ¿no? Y los costos y gastos. Acá, por ejemplo, tienen una cotización de una exportación de carga de, por ejemplo, maca orgánica, polvo de maca orgánica, polvo de maca orgánica, con unos 1000 kilogramos, estamos hablando de un pallet, un precio unitario, y ahí tenemos el precio ex-world, el precio FOB, el precio CFR, el precio CIF Shanghai. Entonces, ahí tenemos ya una estructura de precios, que es lo que podemos mandarle al comprador a ver si se interesa encontrar. El plan estratégico de exportaciones implica que tenemos que evaluar el cumplimiento de exigencias de mercado, la selección de proveedores, identificar el nicho de mercado. Y los requisitos para exportar, ahí ustedes tienen que las exportaciones se hacen con bastantes certificaciones, empezando desde lo básico, que es un BPM, hasta pasar un HACCP y coordinar a un ISO 9001. Uno de los requisitos para exportar tiene que ver con la capacidad de producción, la calidad e inocuidad, la calidad del producto. Ahí, por ejemplo, en temas alimenticios hablamos del Códex Alimentario y las normas técnicas peruanas y las BPMs, las buenas prácticas de manufactura. Los requisitos para exportar: tenemos el producto, tenemos el disaque como factores decisivos de compra, que sea un producto innovador, acá tenemos algunos de ellos, cumplir las regulaciones de acceso, el rotulado, límites máximos y plasillas, no exceder los metales pesados. Entonces, esto que ustedes ven entra directamente en el contrato, porque si esos requisitos nosotros no los cumplimos adecuadamente, sencillamente nuestro producto será devuelto y el contrato será resuelto. Entonces, son aspectos que tienen que acompañar la parte del producto en lo que respecta al tema técnico. El personal tiene que estar calificados, tiene que tener algún tipo de competencia que nos permita diferenciarnos del resto de los competidores. Hay que ver el tema de las participaciones en ferias para poder nosotros tener mayor captación de compradores internacionales. Y al momento de negociar, nosotros tenemos que tener una empatía con el cliente, básicamente presentar la oferta y la empresa, ver qué es lo que el cliente busca, buscar la información precisa, tener una política para el envío de las muestras, una política de precios, verificar los términos de la negociación a través de los Incoterms, ver los medios y formas de pago, enviar la información precisa y concreta hasta llegar a la orden de compra. Los medios y formas de pago, ustedes tienen aquí que podemos trabajar un Open Account, que es básicamente cuando el empresario exportador esencialmente le dice al comprador internacional: págame después, y hacemos un tema de un Open Account, cuando hay mucha confianza en el exportador al comprador. Pero también puede ser un CAD, ¿no? Cash Against Document, que el exportador le dice al importador: te entrego documentos y me hace el pago. Es un CAD. Luego tiene la cobranza directa, luego viene la cobranza documentaria, que básicamente es cuando nosotros enviamos la mercancía y los documentos los enviamos a través de los bancos. Todo esto
son contratos internacionales. Todo lo que son los medios de pago son contratos internacionales que se usan en el comercio internacional. Que está la carta de crédito y también puede ser el pago por adelantado, que sería cuando nosotros hacemos que el importador nos adelante todo el pago antes de mandar la mercancía. ¿Ya está? Entonces, esos serían los pasos iniciales. Cuando hablamos de las formas y medios de pago, la carta de crédito funciona así, es un contrato. Y la carta de crédito, por ejemplo, es un contrato que nosotros como exportadores firmamos directamente con el banco. Y el importador también firma un contrato o una carta de crédito con su banco. Y acá nosotros nos sometemos, en el caso de la carta de crédito, a toda la normativa que la Cámara de Comercio Internacional establece para la carta de crédito. No estamos hablando que es un simple proceso privado, sino existe acá toda una literatura con respecto a la carta de crédito que está bien desarrollada. Bien, la gestión aduanera empieza una vez que nosotros ya hicimos la negociación y la idea es que cuando trabajamos este aspecto tenemos que ver los trámites de exportación, documentos, cotización, orden de compra. Acá están todos los documentos que podrían pedirnos al momento de hacer una exportación. Este es un modelo de compra de bien internacional que ustedes pueden tener. Yo les mostraré otro modelo, pero acá, como verán, los contratos de compra de bien internacional a veces son narrativos, ¿no? O sea, son narrativos, tienen una declaración, tienen una forma de elaborarse. Entonces, esa es una forma de ver un contrato que es de un contrato internacional, de compra internacional, con las cláusulas que directamente se manejan. ¿Ok? Esta es una factura comercial, este es un packing list, eso es una guía aérea, un certificado de origen, este es un certificado de análisis, un certificado SENASA, un certificado de IGESA, un certificado de producto orgánico. Entonces, esos son los certificados que usualmente se trabaja cuando se hace una exportación, lo que llamamos los documentos de embarque. Bien, y este es un contrato de distribución que está dentro de los contratos de comercialización o dentro de los contratos de actividad comercial que nosotros vimos al principio. La joint venture es un contrato que implica, como dice su nombre, juntos en aventura, que es un contrato que implica que el exportador va a buscar un socio internacional con el cual va a generar una nueva empresa de forma conjunta, de capital conjunto, 50% cada una, y que esto le va a permitir a la empresa entrar de una manera más rápida al mercado internacional. ¿Ok? Hay conclusiones y recomendaciones como considerar cuando tenemos el contrato el cumplimiento de tiempos, conocer el mercado, los competidores, proveedores, clientes, estar siempre informado, brindar la información veraz, precisa, concisa al cliente, flexibilidad en los procesos para poder llegar en los tiempos pactados, innovación en los procesos y optimizar los procesos, paciencia que impacienta. Los contratos normalmente demoran un poco de tiempo de firmarse, la gente se toma su tiempo para revisar las cláusulas. Entender que cada cliente es una historia en el tema de contrataciones. El cliente no busca un producto, lo que busca es una solución. Cada error es una lección y cada problema es una oportunidad. Cada oportunidad es un reto. Hay un decálogo del negociador internacional que dice acá que lo que tiene que hacerse primeramente es obtener información, hay que reunirse con un equipo ganador, hay que preparar el terreno favorable, hay que preparar los detalles temporales de negociación, hacerse entender las características técnicas y posiciones, demostrar aprecio, eh, no de nada a cambio de nada. Se cierra la negociación, hay que cerrarla, habrán otras, no cierran la negociación por cerrarla, siempre habrán otras oportunidades, no hay que patear el tablero si no fuera necesario, y compartir los beneficios de la venta firmada con sus clientes. ¿Ok? Acá hablamos directamente que el negociador no nace, acá dicen que el negociador se hace, es una manera de entender que el negociador tiene que trabajar en un aspecto de preparación constante, ¿no? Por eso es que dicen que acá tú te vas generando en función a tu experiencia. Por ejemplo, cada negociación se debe planificar, se debe escuchar, observar, ser prudentes. Hay que buscar un estilo de negociación adecuado en cada momento. Hay que evaluar las necesidades y tiempos de la negociación. La mejor forma de negociar
que es una escuela que ahora recomienda la escuela de Harvard, es la negociación que le llaman no ganar-ganar. Es una negociación en la cual ambas partes abren y van a ser transparentes con la información que tienen. Obviamente, primero lo que tienen que hacer es evaluar a la contraparte, que la contraparte, cuando yo abra mis expectativas, la contraparte directamente también haga lo mismo para hacer que la negociación sea mucho más amplia, sea mucho más adecuada para ambos. Siempre tenemos que tener concesiones. Esto quiere decir que hay aspectos que para nosotros son importantes y no vamos a cambiar y hay aspectos que son accesorios. Y luego tenemos que ver el tema de que las concesiones son los aspectos que podemos nosotros ceder y a cambio de presionar en las cosas que consideramos que son importantes. Y suele pasar que las concesiones que en nuestro caso pueden ser, para el otro es algo obligatorio. Entonces, eso es lo que puede pasar. O sea, lo que para mí es una concesión y lo puedo ceder, para el otro es un requisito obligatorio, entonces ahí podemos entrar a negociar. Pero cuando yo no doy o no tengo esa posibilidad de plantear algunos aspectos que para mí no son relevantes y para nosotros sí, a veces perdemos oportunidad de cerrar de una manera más efectiva. ¿Ya? Entonces, el cierre de la negociación también es importante. El tema de la humildad, siempre hay que tratar de salir de una negociación en la cual demostremos un afecto, porque la negociación no tiene que ser vista de un corto plazo, sino tiene que ser vista de un largo plazo. Entonces, yo siempre tengo que procurar que en la negociación haya un poco de humildad, felicitar a la otra persona por la decisión que ha tomado, que nosotros creemos que es la más larga, que es la mejor, la más válida, pensar en unas relaciones duraderas, no negociar solo pensando en el corto plazo es un error. Tiene que existir una confianza entre ambas partes. Y esto es un tema importante que lo evaluaremos de acá a un minuto más. Tiene que haber firmeza de fortalecer el tema de la negociación. Hay que ponernos en el zapato de la otra parte para poder hacer una negociación más asertiva, que le guste a la parte y me guste a mí. ¿Ok? Vigilar, porque esto nos pone a prueba. ¿Ok? Siempre hay que estar vigilando los aspectos de la negociación, están bien monitoreando estas etapas que hay en la negociación hasta llegar a cerrar el acuerdo. Entonces, esto básicamente, señores, es un poco lo que habíamos preparado en términos de la clase de negociación. Es transversal en casi todo lo que es el tema del comercio internacional, solo que en el Perú nosotros no usamos el tema de los contratos internacionales, sino nosotros nos basamos de una manera empírica, ¿no? Aprendemos sobre la marcha, vamos generando los contratos por obligación, pero no hay una, digamos, orientación a firmar contratos. Somos muy reacios a firmar contratos, quizá por un tema de falta de preparación, pero yo creo que es un tema también de conocer cuál es la necesidad del contrato internacional y qué aspectos tendría que tener yo para poder asegurarme que cuando firme un contrato no me meta en algún problema. ¿Ok? Entonces, vamos a proceder a la parte de las preguntas y fortalecemos algunos puntos que han podido quedar de pronto un poco claros o si no que hay algunas dudas. ¿Listo, chicos? Entonces, por favor, empezamos la rueda de preguntas sobre el tema de contratación internacional. ¿Ok? Yo les voy a pasar ahora una presentación. Esta presentación la voy a directamente colocar en el tema del Drive y también voy a compartirles un modelo de contrato internacional que me gustaría que tengan. A ver. Este link quisiera que lo vayan manejando. Es un link donde vamos a ver un contrato internacional que quiero que verifiquen. Descárguenlo si es posible. Y por favor, empezamos. A ver, chicos, Alexandra, César, Cristian, Edwin, Elizabeth, Jesús.
Julio, Carlos, Katia, Leslie, Ivonne, por favor empezamos con las preguntas si las hubiera. Preguntas sobre el tema de los contratos internacionales para hacer algunas acotaciones específicas sobre lo que hemos desarrollado. Bien, señores, por favor algunas consultas, participen. ¿Siguen ahí? Lo que les he pasado ahora básicamente es el modelo de contrato de la Cámara de Comercio Internacional que quiero revisarlo con ustedes, pero antes quiero hacer algún tipo de evaluación sobre lo que a ver si hay alguna duda puntual. Bien, chicos, por favor pregunten. A ver, les estoy pasando lo que es el modelo de un contrato de la Cámara de Comercio Internacional, que es lo que ustedes actualmente manejan aquí. Entonces, este es el modelo del contrato de la Cámara de Comercio Internacional, que quiero que lo revisemos. Fíjense ustedes, en este documento que es el contrato de la Cámara de Comercio Internacional, entre este contrato, que ustedes lo tienen ahí en su link, y lo que directamente nosotros tenemos en un contrato normal, tradicional, es que en el contrato de la Cámara de Comercio Internacional existe un desarrollar el tema de los contenidos que van en el contrato. Por ejemplo, en este contrato de la Cámara de Comercio Internacional, una de las ventajas que tienen es que el contrato es mucho más descriptivo. El contrato tiene un cuerpo definido, tiene un detalle definido, entonces cuando nosotros hacemos este contrato de compra-venta internacional, directamente existe ya un parámetro como un checklist, o sea, todo lo que ustedes tienen que hacer ahí es llenar, 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 hacer el checklist, lo que normalmente en el otro contrato se nos pueden escapar algunos puntos que en este caso de comercio internacional, en el tema de compra-venta, directamente existe partes que tenemos que revisar uno a uno y eso nos garantiza que el producto final sea un producto que nosotros directamente no tengamos ningún inconveniente al momento de realizar la firma de ese contrato. Acá tienen varias partes. La primera parte es la parte de los datos principales del contrato, ¿no? ¿Ok? Se tiene el tema de los Incoterms, se firma cada hoja en la segunda parte, ahí directamente aparece, vamos a ampliar un poquito el tema, en la segunda parte ahí aparece el tema de la entrega, ¿ok? El momento de la entrega, aparece el control de productos por parte del comprador, aparece lo que es la cláusula de reserva de dominio que les decía que es esto cuando nosotros queremos proteger de que el importador vaya directamente a patentar mi marca. Yo reservo el dominio para evitar eso. Las condiciones de pago que ya la vez pasada vimos, acá se van a cargar las condiciones de pago, lo que es pago diferido, pago anticipo. Ahí se ve también de los tipos de medios de pago que existen, que es el tema de la cobranza aumentaria, la carta de crédito o el pago anticipado. Entonces, dentro del contrato de compraventa internacional existen otros subcontratos, como es el contrato de los medios de pago, el contrato de los Incoterms que está adelante. Entonces, ya de esa manera empezamos a desarrollar un concepto mucho más completo en el tema del comercio internacional. Y finalmente tenemos la responsabilidad en caso de que hubiera algún retraso en la operación, en caso de que hubiera algún maltrato en la operación, algún tipo de mercancía defectuosa o que de pronto se incumpla alguna de las condiciones del contrato. ¿Ok? Ahí directamente también
las acciones que se tomarían, la ley aplicable del contrato también se coloca, y si es que la solución de controversias va a ser por vía arbitraje, que básicamente es lo más sano, lo más recomendable, o sería en contencioso jurisdicción ordinaria, que es cuando nosotros vamos a un juicio civil o penal. A ver, eh, tenemos acá, Carlos menciona sobre la PPT. Sí, Carlos, la PPT te vamos a dejar un link para que ustedes puedan tener el tema del link del PowerPoint. No hay ningún problema. Ok, se los mejor. Y la agencia en línea lo vamos a dejar directamente, eh, lo vamos a dejar en la página web para que ustedes puedan revisarlo. Como les dije, la idea es de que estos webinars, uno, tengan la posibilidad de escucharlo, porque es un tema bastante cargado. Lo que es contrato internacional tiene mucha teoría, pero es necesario que conozcan ustedes desde la parte de la terminología, la parte del contrato, hacia el tema de manejar directamente esto como un mecanismo para asegurarnos de que luego no haya comprador. Cuando uno no usa los contratos internacionales, el problema que ocurre es que hay problemas de entendimiento, porque cuando yo no fijo las condiciones de la exportación basada en contrato internacional, es posible que al momento en el que yo exporte no vaya a ser consciente de algunos aspectos que si están a priori, luego se convierte en para que acabar la relación con el comprador. Y entonces, Jesús Aría dice, ¿no falta al final detallar las firmas de las partes? Sí, acá Jesús, al final de cada hoja, quizá en la tercera hoja no se está viendo bien, pero en cada hoja, como tú, del comprador y el vendedor, quizá acá se ve mejor. En cada hojita, no sé si lo ves acá, existe una firma del comprador y el vendedor y ahí se pone el lugar y la fecha. Incluso esa firma se hace en cada hoja para evitar de que alguien adultere la hoja y cambie el contenido, sino yo me aseguro que mi rúbrica original se encuentre en cada hoja para evitar algún tipo de, de manipulación o alteración del contrato internacional. ¿Ok? Entonces sí, ciertamente la firma se hace en cada una de las hojas. ¿Alguna duda adicional? A ver, chicos, por favor. Leslie, si fuera una importación, ¿en qué parte del contrato se establece el punto de evolución en caso de inconformidad o cambio, en todo caso? Aquí, en el punto, estamos hablando en el punto de la responsabilidad, en el A11, límites de responsabilidad por falta de conformidad. Ahí es donde se establece el tema de la devolución en caso de inconformidad o cambio en todo caso. Ahí dice que la reparación debida por el vendedor por el caso de perjuicio causado por falta de conformidad en los productos será de ahí mencionan limitada a las pérdidas probables, incluso pérdidas indirectas, etcétera, sin acceder. Hay un porcentaje del total del bien, o bien determinada como se establece a continuación. Ahí es donde ustedes pueden definir porcentaje, pueden definir directamente cómo procederían si es que va a haber una evolución de dinero, o sencillamente el producto se va a llevar nuevamente a reparación y se va a volver a traer. César, este tipo de contrato es también utilizado por los intermediarios o brokers internacionales, es un contrato diferente. Son distintos. El contrato este contrato es netamente compra-venta internacional, donde quien participa es exportador e importador, eso es todo. Acá no hay un tercero. El contrato de agenciamiento es un contrato especial que tiene muchas más cláusulas, es un poquito más complejo que el de compra-venta internacional. Entonces, aquí cada contrato tiene su finalidad. Como les he dicho, son alrededor de 52 contratos de compra internacional. Los contratos de compra internacional, vamos a ver si les puedo poner el link. Los contratos internacionales, acá vamos a ver si le puedo dejar el link. En el link que le voy a lanzar, ahí ustedes pueden tener todos los contratos, los contratos que se negocian en el sector internacional
Y como les decía, son aproximadamente 52 contratos. Entonces, en esos 52 contratos directamente se establece cuáles son por cada tipo de contrato lo que ustedes tienen que considerar, ¿no? Ahí está directamente los contratos internacionales que ustedes deben manejar. Un exportador o un broker internacional tiene que manejar el tema de contratación. Es parte de la obligación que nosotros tenemos porque al ser especialistas en comercio exterior, tenemos que ayudar al empresario al momento en el que él quiere perfeccionar un contrato. No somos abogados, tampoco pretendemos serlo, tenemos que perfilar un contrato y luego un abogado es que finalmente le da la validación a la herramienta para poder mandarlo al cliente final. ¿Ok? Chicos, ¿alguna pregunta adicional, por favor? Participen. A ver, si tuviera alguna pregunta, yo sé que el tema es un poquito más denso de los otros temas que usualmente trabajamos, pero como les digo, el tema de contratación internacional es un tema súper, súper interesante y lo van a ver, quizá no ahora, pero cuando empiecen a hacer llamadas o contactos en el mercado internacional y hay que empezar a desarrollar algún tipo de operativa, ahí es donde los contratos van a adquirir vital importancia. Jesús dice, ¿hay algún modelo B de términos generales? No entiendo el modelo B. ¿A qué te refieres, Jesús, con el modelo B? ¿Qué modelo B? A ver si me aclaras un poquito que no entiendo a qué te refieres con modelo B en términos generales. Y el resto de chicos, por favor, participen. En la zona de la firma habla de un modelo B. A ver, en la zona de la firma dice el presente modelo de contrato se someterá a estas condiciones específicas cuando las casillas correspondientes hayan sido cumplimentadas y las condiciones generales de compra-venta de la CCI productos manufacturados destinados a reventa, las cuales constituyen la parte B de este documento. No es que haya un modelo B, este es el contrato en general, o sea, como ustedes verán ahí están todos los términos que hemos hablado en el tema de la venta, de la compra internacional. Lo que existe en este modelo son unos contratos, perdón, unos anexos en todo caso, pero los anexos describen algunos puntos de la contratación internacional, pero todo lo que ustedes pueden ver en el contrato está descrito en el tema de la teoría, ¿no? De contratación internacional. Bien, sí, es básicamente, como te decía Jesús, es un concepto que se trabaja para mencionar los anexos, pero no es el cuerpo del contrato. Ok, chicos, ¿alguna otra duda, por favor, antes de cerrar? Por favor, participen. Creo que el tema va para más, pero necesito ver si hay algunas dudas concretas en el tema de contratación internacional. ¿Nadie más? Chicos, por favor. Alessandra, César, Cristian, Edwin, Jesús. Katia, Leslie, Ivonne, todo el tema claro. El tema de contratación es se los, se los aseguro, he tratado de correr y darle un pedacito de cada una de las partes, pero definitivamente hay mucha más teoría que podríamos empezar a desarrollar. Yo les pido en este capítulo que tomen la información que les he dado con bastante más fuerza para efectos de poder desarrollar un mejor entendimiento. ¿Ok? Bien, chicos, si ya no hay más preguntas, podemos cerrar el webinar del día de hoy. Nos vamos a ver para la próxima semana. Este link, como les digo, se subirá en el transcurso de estos días. Y lo que espero es tenerlos la próxima semana para otro tema, para seguir avanzando en este tema en los webinars que se trabajan en cada martes, que vamos a llamar martes del exportador. Ok, entonces vamos dejándolo aquí. Muchas gracias por su tiempo. El tema de contratos internacionales, como les digo, esto es una apertura violenta a lo que es el tema, que es mucho más complejo,
pero espero que a medida que van ustedes entrando al tema del comercio internacional van a surgir más dudas y ahí los tengamos ustedes presentes para que puedan preguntar ya en marcha sobre lo que directamente se requiere en comercio para el tema de contrataciones. ¿Listo? Nos despidiendo. Muchas gracias César, Cristian, Edwin, Elizabeth, Jesús, Carlos, Katia, Leslie, Ivonne. Nos vemos hasta la próxima oportunidad. Gracias.